Bienvenidos a todos los que recibieron el enlace a la clase. De una forma muy fácil vas a aprender a elaborar el patrón base para una falda según cada tipo de cuerpo. Y en la clase te enseñaré la importancia del patronaje. Comencemos la clase. Para comenzar, pues, necesitamos tomar medidas. Eso es muy importante porque esa es la base para dejar una prenda de alta costura. Y para hacer un trazo base de falda, necesitamos saber qué tipo de cuerpo es el que vamos a trabajar. Dependiendo de las medidas, nosotros vamos a identificar qué cuerpo tiene. Comenzamos. Necesitamos una cinta. Y es importante situar dónde tiene la cintura nuestra cliente o a la persona que le vamos a hacer alguna prenda. Para eso, pues situamos con una cinta para que ella se la ponga en la cintura. Si no sabemos dónde está la cintura, pues fácil, solo doblamos nuestro brazo y donde quede nuestro codo, ahí es nuestra cintura, o es la parte más angosta cuando una persona es de cuerpo tipo reloj de arena. Pero no todos los cuerpos son así. Hay 7 diferentes tipos de cuerpos. ¿Cómo identificarlo? Fácil, con las medidas vamos a saber. En esta oportunidad pues vamos a trabajar como que si fuera una persona de reloj de arena. La identificamos porque la cintura es más delgadita. Entonces tomamos justo donde pasa la cuerda y lo que tenga la persona de cintura, eso es lo que vamos a notar. Ni más amplia ni más delgada. Es justo lo que tiene. Si una persona tiene abdomen, igual, ¿verdad? Lo vamos a dejar. Si una persona tuviera abdomen, es importante tomar la medida de la antecadera, porque esta es la que determina, o esta es la clave para dejar bien tallada una prenda y posicionar muy bien las pinzas. Si una persona tiene abdomen, entonces las pinzas van a ser más cortas. Si no tiene abdomen, es una persona su abdomen plano, entonces la pinza va a ser un poco más grande. Igual sucede con la parte trasera. Si alguien tiene trasero levantadito, sus pinzas van a ser más cortas. Si no tuviera, pues sus pinzas son más grandes, pero no tamaño exagerado, sino que es la pinza de regla normal. De ahí tomamos la medida de la cadera, justo en la parte más ancha de nuestro tronco. Justo va a pasar por el trasero y nuestra cadera. Si no sabemos dónde está, también es fácil porque es donde termina nuestra muñeca. Ahí es la cadera. Si una persona es de tipo cuerpo triángulo invertido, eso quiere decir que no tiene cadera. Su cintura es más ancha, no tiene cadera. Entonces, a esa clase de cuerpos solo tomamos la medida de la cintura y de su antecadera. Ya de la cadera no lo tomamos. Esto es bien importante porque así nosotros también podemos asesorar a las personas qué tipo de diseños les queda mejor según el tipo de cuerpo. Por ejemplo, si una persona, como estábamos hablando, de triángulo invertido, pues nosotros le podemos sugerir que el mejor diseño de falda pues es aquel que le marca su cintura, su antecadera y cae con una caída suelta y amplia hacia abajo. De esa manera pues nosotros estamos marcando su cintura para que ella pueda observar cuando se mire frente al espejo como la silueta del reloj de arena. Y así sucesivamente vamos a ir aprendiendo otros tips. Cuando vayamos haciendo el trazo base les voy a ir explicando. Ahora vamos con el alto. Para eso, para tomar los altos lo debemos de tomar en el costado de la cintura. Y ahí ustedes determinan qué largo se desea dar a la falda. Para la trazo base, pues nosotros vamos a posicionar el largo de la falda 60 centímetros. Un largo donde ustedes pueden acortar ese trazo o lo pueden alargar. Acuérdense
Acuérdense que este es un trazo base. El base va a recibir transformación dependiendo del diseño que ustedes quieran hacer, del tipo de falda que quieran elaborar. Vamos a tomar la medida de 60 centímetros, que por lo general anda un poquito abajo de la rodilla, dependiendo de la altura de cada quien. Así que con las medidas estamos ahorita ya justo para ponernos a trabajar ya en el trazo con papel, lápiz, su cinta y su regla. Así que vamos manos a la obra a trabajar ahora en el patrón base. Para comenzar la elaboración del patrón vamos a necesitar una hoja de papel. En este caso vamos a hacer todo a escala, a 1/3, para que ustedes puedan tener una mejor comprensión de los puntos, para que entiendan bien a la hora de elaborar todas las especificaciones. Vamos a utilizar una escuadra y nuestras reglas curvas y lápiz, y tener a la mano nuestras medidas. Comenzamos haciendo una escuadra al margen del papel en L, y vamos a posicionar nuestro primer punto en la esquina superior de la escuadra, que será el punto 0. Ahora del punto 0 a la derecha vamos a posicionar nuestro punto A, que será la cuarta parte de cintura. Para este trazo vamos a elaborar o vamos a trabajar el tipo de cuerpo de reloj de arena, pero no tan pronunciada la cintura, sino una cintura regular. Vamos a posicionar la cuarta parte más el ancho de pinza. Luego del punto, ese será nuestro punto A. Luego, debajo siempre del punto 0, vamos a medir el largo de falda. Les comentaba que yo he decidido ponerle 60 centímetros de largo de falda. Ese será nuestro punto B. Punto 0 lo vamos a medir desde el punto 0 hacia abajo, que será la posición de nuestra cadera. Si no sabemos dónde posicionar la cadera, fácilmente podemos saber cuántos centímetros son si nosotros medimos nuestro brazo desde el antebrazo hasta la muñeca. En esta oportunidad, pues la medida de este patrón serán 21 centímetros, que ya los coloqué aquí. Ese será nuestro punto C. Luego, a la derecha de ese mismo punto vamos a medir la cuarta de cadera, que para esta persona serán 102 centímetros. Su cadera la dividimos entre 4 y ya tenemos su cuarta de cadera. Ese será nuestro punto D. Ahora, para sacar el punto E vamos a medir siempre debajo del punto 0 la mitad del punto 0 y el punto C. Sabemos que ya tenemos la ubicación de la cadera a 21 centímetros, y en la antecadera va a ser 10.5 centímetros. Vamos a posicionar entonces aquí el punto E. El punto F lo vamos a medir a la derecha del punto E, la cuarta parte de nuestra antecadera. En este caso, pues serán 90, en esta talla, que es una talla aproximadamente 6'8", son 96 centímetros entre 4, y posicionamos la cuarta parte. Acuérdense que yo estoy trabajando a la escala de 1/3, y pues en este patrón mini son 8 centímetros. Ahí ya ubicamos nosotros nuestro punto D. No, sería F, perdón. El punto G es posicionamiento de pinza. En este caso, pues aquí va a variar, depende de cada tipo de cuerpo. En esta persona,
pues en esta talla, perdón, vamos a ubicarla a la mitad de la cintura. Solo le hemos agregado 3 centímetros de pinza porque su cuerpo está bien proporcionado, cintura, antecadera y cadera. Entonces podemos dar un ancho de pinza de 3 centímetros y la vamos a ubicar a la mitad de la cintura. En este caso sería aquí. Ese sería nuestro punto G. Para formar la pinza vamos a dar hacia la izquierda del punto G medio centímetro, que serían en medidas normales 1.5, y a la derecha otro medio centímetro. Vamos a ubicar el punto H y el punto I. Debajo del punto G vamos a medir el largo de pinza. Ahí vamos a posicionar igualmente. Esto depende del tipo de cuerpo que se tenga. Si esta talla es una persona que tiene un abdomen plano, entonces su pinza puede ser de largo 14 centímetros. Nosotros ubicamos aquí los 14 centímetros. Si es una persona con abdomen, la pinza será más corta. Lo podemos ubicar a 9 centímetros. Pero eso ustedes sabrán si la persona tiene o no tiene abdomen. En este caso vamos a dibujar ahora nuestra pinza, hundiendo los puntos J con I, con G y con H. De esa forma nosotros ya tenemos nuestra pinza formada. Ahora vamos a buscar el punto K, que ese es debajo del punto 0. Vamos a posicionar otra pinza en el centro de nuestra cintura. Esta será de 1 centímetro. Ahí nosotros vamos a hacer una curva que conecte este punto K con el centro de nuestra pinza G, el punto G. Para eso vamos a utilizar nuestras reglas curvas. Estas reglas pues son especialmente diseñadas para una mejor comprensión de este tamaño, especialmente diseñadas de este tamaño para una mejor comprensión de los patrones, para que así cuando ya hagan sus patrones medida original, pues no les cueste utilizar las reglas. Nosotros en esta ocasión pues hemos mandado a hacer estas reglitas que también están a escala y que son parte de nuestros cursos. Ahora que ya tenemos ubicado el punto K y que hemos cortado o señalado esa pinza horizontal, que esto es para que no se nos haga un paletón en la cintura. Vamos a ubicar ahora el punto L, que ese es a la izquierda, a la derecha del punto B. Vamos a medir siempre la misma medida que nosotros tenemos de cadera. En este caso pues dimos 8,5, que mini trazo, y unimos estos puntos. El punto L hacia el punto D. También hacemos escuadra en el punto C. Se escuadra punto C y unimos al punto D. Volvemos a utilizar nuestras curvas largas que en el trayecto del tiempo que hemos adquirido experiencia, hemos identificado que estas curvas son las que
son las más prácticas para a la hora de elaborar un patrón. Entonces, se fijan, ya tenemos elaborado nuestro patrón en base a estas medidas. El patrón delantero, nosotros especificamos que es nuestro delantero, y posicionamos pinza en el patrón, hacemos una perforación y hacemos piquetes para a la hora de diseñar otros patrones de otros diseños. Fácilmente podemos trasladar todos estos puntos en los otros patrones. Esto según esta medida. Para elaborar el patrón trasero de la falda, la única diferencia entre el delantero es el largo de la pinza. El largo de la pinza puede ser de 9 centímetros a 11, dependiendo de la forma del trasero que tenga. Si una persona no tiene mucho, entonces el largo de la pinza será de 11 centímetros. Pero si tiene un poquito de trasero, entonces puede uno ir disminuyendo el largo de la pinza dependiendo de dónde comience el aumento del trasero. Puede ser que hasta llegue a medir unos 6 centímetros el largo de pinza dependiendo del trasero, como repito. También la otra diferencia es la pinza cortada que nosotros hacemos al centro de la cintura. Esta baja un poquito, ya no es 1 centímetro, sino puede llegar a ser de 1,5 centímetros hasta 2,5, igual dependiendo de qué tan profunda tenga el hueco en su espalda y la elevación de su parte trasera. Entonces esas son las únicas dos diferencias entre el delantero y el trasero, para que ustedes solo puedan traspasar esas medidas a un trazo para hacer el patrón. En el caso del cuerpo con figura de reloj de arena, el trazo quedaría de esta manera. Al ser su cintura más reducida que su cadera, entonces podemos utilizar o fijar una pinza de un tamaño normal de 3 centímetros o ampliarla hasta 4 centímetros. En el caso del delantero, vamos a posicionar la pinza de 3 centímetros. Si ustedes se fijan, la inclinación de la cintura hacia la cadera es todavía pronunciada. Por eso mismo el uso correcto de las reglas nos ayudarán a que nosotros hagamos bien esta curva. Bien importante que nuestra curva de la cadera hacia la cintura esté bien formada para que en el lado de la cadera no se haga una bolsa en nuestra cadera. Si es para nuestro trazo trasero, entonces podemos posicionar dos pinzas de 2 centímetros cada una. Entonces serían 4 centímetros, lo que quiere decir que nuestra cintura se va a desplazar un poquito más hacia la derecha. Ya no es para la parte trasera, ya nuestra curva entonces ya cambia de posición. Es importante poner o fijar dos pinzas para que de esa manera nuestra parte trasera quede bien tallada. Dependiendo de cómo nosotros veamos cómo está posicionado las pompis, así nosotros vamos a dar el largo de nuestras pinzas. Eso siempre tenganlo presente. Así quedaría para esta clase de cuerpo, pues donde el busto tiene igual medida que la cadera y una cintura bien reducida, entonces nosotros vamos a identificar ese cuerpo como un cuerpo de reloj de arena. Para ellas, pues las prendas que son más convenientes para ellas son prendas cruzadas para acentuar la cintura y resaltar la silueta, y donde nuestro objetivo debe de ser minimizar muslos y pecho y enfatizar la cintura.
Si elaboramos una falda para los tipos de cuerpo de triángulo invertido, así nos quedará el trazo. El cuerpo de triángulo invertido debemos de identificarlo con las medidas de la cintura más grandes que las de cadera. Aquí he trazado un punto donde es una medida promedio, pero a veces puede ser aún más reducida esa medida de la cadera. En ese caso podemos posicionar, aquí está la medida de la cintura, entonces podemos posicionar una mini pinza que será angosta, no como la pinza normal de 3 centímetros, sino puede ser de 2 centímetros, que la hemos posicionado en este punto. Utilizamos nuestra curva del lado de afuera y posicionamos la pancita de la curva sobre lo recto, la línea recta, y unimos los 3 puntos: cadera, antecadera y cintura, ya con la extensión de la mini pinza que vamos a dar. Pero como recomendación, esta clase de personas les luce más faldas que sean con campana hacia abajo. Si nosotros utilizamos el patrón para hacer campanas de ese tipo, entonces lo que hacemos es eliminar la pinza y utilizar nomás la medida de la cintura y de la cadera, antecadera. La medida de la cadera también la eliminamos, solo trabajamos en base a esas dos medidas, cintura y antecadera, y trazamos una línea recta hacia abajo pasando por los 2 puntos, y ya tenemos nosotros nuestro patrón base para este tipo de cuerpo triángulo invertido. No olvidar posicionar siempre la pinza horizontal, que esta siempre debe de ir sin importar el tipo de cuerpo que se tenga en el delantero. En el trasero es diferente. El trasero siempre debe de llevar pinza, aunque sea una mínima, siempre debe llevar. Así que ese es en cuanto al triángulo invertido. Ahora vamos con el tipo de forma que hemos conocido como manzana o redonda. Esta es parecida al del triángulo invertido, solo que esta sí podemos posicionar una pinza para que quede más tallada la falda, y a esta clase de personas sí pueden usar faldas rectas. Media vez ustedes tallen bien el área del abdomen. Igual posicionamos la regla, la curva, pasando por el punto de la cadera sin importar. Esto no importa que no pase sobre el punto de la antecadera, y terminamos con el punto de la cintura. Esta es la extensión de la pinza que le vamos a dar. Una pinza de tamaño normal de 3 centímetros, solo que esta, el largo es más corta, porque lo que vamos a tallar es el área solamente del abdomen. Para esta clase de personas, pues hay que minimizar la sección media ancha, esta. Ya vamos a enfatizar más busto y cadera, y a ellas pues les favorecen más los diseños aquellos que van con corte a la cadera, porque tallamos esta zona y podemos trabajar extensiones de vuelos en la parte de abajo, y eso va a hacer de que se regule la forma que tiene la persona de ser redonda. Ahora vamos con la forma de tipo rectángulo. Esta también es conocida como la figura atlética, donde busto, cintura y cadera tienen la misma medida. En este caso pues no se le agregan pinzas, y si se le agrega, igual es una mini pinza a la mitad de la cintura, e igual colocamos una regla igual que en los otros patrones, en los otros diseños que les he enseñado, y así quedará ese patrón. Pero esta falda
Igual el trazo puede ir recto. En la parte trasera sí, siempre es bueno ponerle las pinzas, como les repito, para tallar mejor una prenda. A esta clase de personas pues es recomendable que usen faldas con volumen creciente aquí, como la lineal, las medias campanas, y que puedan llevar aquí lazos en el área de la cintura o adornos para completar esa zona de la cadera, ¿verdad? Equilibrar esa zona junto con la cadera hacia abajo. Esas son el tipo de cuerpo rectangulares. Ahora el siguiente será el triángulo en forma de triángulo, o conocido como el de pera. En esta clase de personas su cintura es bien, su busto es reducido, de ahí le sigue la medida de la cintura con una amplia pronunciación en sus caderas. Este tipo de cuerpo, pues nosotros debemos de utilizar dos pinzas, adelante y atrás, y el largo va como igual que las otras, va a depender de si tiene o no tiene abdomen, pero así, justo como ven el dibujo, así queda el trazo para esta clase de persona. Para este tipo de cuerpo, los vestidos ajustados arriba y acampanados son la mejor opción, porque de esa manera nosotros estamos resaltando la parte angosta superior, y de la cintura hacia abajo disimulamos la zona más amplia del cuerpo. Por eso es que lucen más las faldas con vuelo hacia abajo. Ahora que ya tenemos elaborado nuestro patrón base de falda, vamos a remarcar los contornos con otro color para que identifiquemos dónde lo vamos a cortar, y vamos también a dibujar la línea de la cadera, la pinza, posicionar también en el mismo patrón delantero la pinza trasera, y la vamos a identificar con las iniciales: pinza trasera, pinza delantera. Igual vamos a hacer piquete en la pinza y perforaciones, y piquete también al centro de nuestro trazo. También es bien importante que nosotros identifiquemos nuestro trazo, el nombre del trazo, el nombre de la persona dueña del trazo y las medidas, para que así no nos confundamos con otros trazos que tengamos de otras medidas. Ahora sí, procedes a recortarlo y después lo puedes pasar a un cartón para que el patrón te dure por mucho más tiempo. A mí pues me resulta tener estos patrones en acrílico, pues con estos son los que yo doy clases y lo tengo bien identificado. Que me son muy útiles a la hora de hacer otros diseños de falda. Ahora que ya hemos terminado la clase, puedes escribirme al correo y dejarme tus sugerencias, y yo te voy a estar pasando el archivo de las especificaciones. Esta solo es una muestra de que de forma fácil y rápido tú puedes construir tus patrones planos, ya sea de falda, de blusa, y después de eso tú puedas crear diversidad de diseños de moda. En mi curso de patronaje, corte y confección en alta costura que imparto por enlace Zoom, muchas han sido beneficiadas con mi método fácil, porque han podido crear patrones bases y después desarrollar los diferentes tipos de diseños que hay en ropa. Te animo a que sigas mis redes y ahí te des cuenta de cuándo va a ser la próxima fecha del curso, y también de las promociones que voy a estar lanzando ahí y de las otras clases gratis que voy a estar dando. Así que ha sido un gusto tenerte conmigo ahora. Hasta luego.